llegamos por fin a la parte de qué es el Evangelio. Yo le voy a poner un apellido, que es el Evangelio integral, ¿vale? Que me gusta mucho ese apelativo. ¿Qué es el Evangelio integral? Bueno, pues nos vamos a tirar todo el tiempo hablando del Evangelio integral y os digo que para mí esta parte, como ya dije en la introducción, pues gracias al Señor, pues el Señor puso en mi camino a hermanos bien instruidos, bien preparados acerca de lo que es el Evangelio integral, acerca de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Y este tema en cuestión de lo que es el Evangelio para mí fue un impacto y fue realmente lo que empezó a removerme. Claro, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Yo tenía una idea de lo que es el Evangelio, de lo que había aprendido durante todos mis años pues en determinado tipo de iglesia y hasta que el Señor pues a través de este siervo suyo pues me mostró qué es el Evangelio y yo le he apellidado el Evangelio integral, ¿vale? El apelativo este viene del pan, ¿vale? Sabemos que está el pan blanco y el pan integral. El pan blanco, pues, es un pan que nos gusta mucho, pero que no tiene demasiado buen alimento. Son todos azúcares, le han quitado mucho de lo que es la cascarilla, el salvado, diferentes cosas que el trigo integral tiene, que son muy apropiados para nuestro estómago, para nuestro sistema digestivo, y mucho más saludable y tiene menos azúcares, por ejemplo, que no son demasiado buenos para el cuerpo. Y entonces el Evangelio integral viene por esa idea del pan integral. Por eso le puse ese nombre. Muy bien, entonces la pregunta, ¿no? La pregunta base, ¿qué es el Evangelio, no? Estamos en Romanos, capítulo 1, y aunque está dentro del bloque que yo he delimitado en el 15 al 17, pero realmente nos vamos a parar en el 15, ¿vale? Voy a leerlo como soporte, pero de aquí vamos a ir saltando a muchos sitios. Dice el versículo Romano 1:15, así que por mi parte, perdona, estoy con la carraspera, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Yo me hago esta pregunta, bueno, señor Pablo, usted está hablando con la iglesia en Roma. La iglesia en Roma ya son convertidos, ya creen en Jesucristo, han entregado sus vidas. ¿Y cómo es que viene ahora usted a decir que a los creyentes que le quiere anunciar el Evangelio? Entonces, ¿pero es que lo va a evangelizar otra vez? Entonces, al hacerme esta pregunta, pues me sale la respuesta, ¿no será más bien que yo tengo un concepto cuando yo leo esto de lo que es el Evangelio que no es realmente lo que es el Evangelio? Pues yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos textos en esta tarde. Tengo mucho y además me quiero entretener mucho porque creo que es, como ya he dicho al principio, ¿no? Es básico que entendamos bien qué es el Evangelio a la luz de la Escritura, primero, para entenderlo yo, y segundo, para poder explicárselo a otros, ¿vale? Y si eso se está grabando, pues para que otras personas lo puedan escuchar en un momento determinado, ¿no? Por esa razón, voy a ir tranquilo en qué es el Evangelio. Vamos a ver muchos textos. Bueno, dicho esto, vamos a ver primero en 1 Corintios capítulo 15, ¿vale? Que podríamos decir que en este capítulo de 1 Corintios 15, versículo 1, encontramos una definición de Evangelio, que es, podríamos decir así, la definición que entendíamos en otro tiempo. Y lo voy a leer 1 Corintios 15, la primera frase, no voy a leer el final 1 Corintios 15, versículo 1, solamente voy a leer la primera frase y me voy a saltar el versículo 1, la segunda mitad. Y después voy a leer el 3 y el 4, ¿vale? Y eso es lo que yo entendía como evangelio. Y creo que vosotros en otro tiempo también. Dice, ahora pues, hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, ¿vale? Y ahora, versículo 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
Esto es lo que tradicionalmente hemos entendido como evangelio, ¿vale? Que Cristo murió, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, ¿vale? Pero si está hablando que el apóstol Pablo va a explicarles a ellos, a los romanos, acerca del evangelio, que son personas que ya son creyentes, que va otra vez a decirles, oye, que Cristo ha muerto y ha resucitado, ¿vale? No, es algo más, ¿no? Si leemos se queda incompleto, por decirlo de alguna manera. Si leemos los 4 versículos completos, 1 Corintios 15, 1 al 4, nos abre un poquito más la entendedera. Lo voy a volver a leer. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Ya tenemos una pista, ¿vale? En el cual evangelio estáis firmes. Versículo 2, versículo clave. Por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí tenemos una cláusula muy importante, que es si retenéis, ¿vale? Si retenéis, dice, si retenéis la palabra que os prediqué, ¿vale? Y la frase anterior dice, por lo cual también sois salvos si retenéis, lo podríamos leer al revés. Si retenéis la palabra que os prediqué, sois salvos. Pero si no la retenéis, si no tenéis no retenéis esa palabra, no sois salvos. Así de claro, ¿no? Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo a los corintios? Si retenéis. Retener, la palabra es asimilarla, retener es algo que no se escapa, que la tengo conmigo, que la integro, que es palabra de vida, que la hago mía y que la obedezco, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos sucediendo las diferentes lecturas. Y que obedezco. Entonces, importante, ese evangelio que el apóstol Pablo está diciendo y que está anunciando es un evangelio que habla de Jesucristo, que ha muerto, que ha resucitado, pero con la necesidad de retenerlo, es decir, de obedecerlo, ¿vale? Vamos a seguir viendo. Como habíamos visto en Romanos 1:2, que decía, habla del Evangelio, al final del 1 dice, para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, ¿vale? Pues vamos a seguir desarrollando qué es lo que dicen las Santas Escrituras, pero no nos vamos a ir todavía a lo que llamamos el Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo y vamos haciendo conexiones con textos de lo que llamamos el Nuevo Testamento con lo que enseña el Tanaj, o el Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a irnos a Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Vale? Entonces, ¿qué está queriendo aquí decir el apóstol Pedro? Obedecer al Evangelio de Dios, ¿vale? Si el Evangelio, tal como entendíamos antes, consiste en que Cristo murió y resucitó, ¿eso qué me está pidiendo a mí de obedecer? Y aquí el apóstol Pedro pues está diciéndolo con mucha claridad. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Luego quiere decir que el Evangelio de Dios requiere una obediencia. Vamos a ver, esa obediencia a qué viene, ¿no? Por decirlo de otra manera, ¿no? En el mismo Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Que dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Renacidos por la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos una pista más y está diciendo que ese renacer o esa vuelta a nacer es por la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pedro está citando renacer por la palabra de Dios, tendríamos que preguntarnos, bueno, apóstol Pedro, ¿a qué palabra de Dios te estás refiriendo? Y podríamos incluso hacer un poquito más incisivos. ¿Estás hablando del Nuevo Testamento o estás hablando del Antiguo Testamento? Le podríamos preguntar a Pedro, ¿no? Pero cuando Pedro está escribiendo, el Nuevo Testamento todavía no está configurado. Se está escribiendo, pero no está reconocido como palabra inspirada, ¿vale? Eso fue más adelante. Luego, cuando el apóstol Pedro está hablando
de la palabra de Dios está hablando del Tanaj, está hablando de la Torá de Moisés o la instrucción de Moisés, de los escritos y de los profetas, ¿vale? Pero vamos a seguir mirando más cosillas. No solamente el versículo 23, sino que el 24 y el 25 nos aclaran mucho más. Hemos dicho, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que eso ya son alusiones a un profeta. Versículo 24, 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Yahvé, podríamos decirlo, permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada, añade el apóstol Pedro muy acertadamente. Entonces, él está citando, está haciendo alusión a un profeta que es Isaías, ¿vale? Entonces, él ha dicho, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Luego redundaremos más en esto. Entonces, ¿cuál es la palabra que se menciona? Dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor del campo, flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, todo pasa. Dice, pero la palabra de Yahvé permanece para siempre. Luego tenemos una palabra, que es la palabra que Dios ha dado, que no cambia ni se caduca, ¿vale? Ni cambia ni se caduca. Entonces, estos son citas que el apóstol Pedro está haciendo de Isaías, capítulo 40, versículos 7 y 8, que luego lo vamos a abrir, ahora todavía no. Pero Isaías está mencionando también la palabra de nuestro Dios, porque son palabras textuales que el apóstol Pedro está escribiendo aquí. Y si Isaías está diciendo la palabra de Dios, ¿a quién está haciendo alusión Isaías? Está haciendo alusión a escrito más antiguo de lo que él está escribiendo. Está haciendo alusión a la palabra dada en el Sinaí por Dios a su siervo Moisés. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Llámalo Torá, llámalo el Pentateuco o llámalo los libros de Moisés. Pero esa es la palabra, ¿no? Entonces, y fíjate que esa palabra es la que el apóstol Pedro termina diciendo, y esta es la palabra que os fue predicada, ¿vale? Este es el evangelio que os ha sido anunciado, dice también la versión de 60, ¿verdad? Y este es el evangelio porque ahí hay un juego de palabras, que es la palabra evangelio y el verbo evangelizo, que ya lo desarrollaremos, que tiene estas traducciones, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si el apóstol Pedro está diciendo que tenemos que, dice, la palabra de Dios no permanece para siempre, que hemos sido renacidos por esta palabra y que esta palabra es la que se nos ha predicado, luego quiere decir que esta es la palabra que hay que estudiar, que hay que creer y que hay que obedecer, ¿vale? Y es la misma, la que cita Pedro, que la que cita Isaías. Es la palabra, la instrucción de Dios. Yo me he puesto aquí en los apuntes. Noticia bomba. Es como cuando saca un noticiero. Noticia bomba, ¿vale? He puesto aquí una bombita y todo en el dibujo. Así se expresa mejor. La noticia bomba es que el Evangelio anuncia la palabra dada a Moisés. La ley dada a Moisés. Eso es lo que le anuncia, por eso digo, es noticia bomba, porque muchos me estarían apedreando ahora mismo, ¿vale? Por eso es una noticia bomba. Repito, el Evangelio anuncia, voy a decirlo de otra manera, el Evangelio integral, que no es otro, ¿vale? Eso lo vamos a ver después. El único evangelio que hay. Anuncia la palabra dada a Moisés, la ley dada a Moisés. Y anuncia que de acuerdo a Moisés, todo el que transgreda la ley, pues tiene que morir. Todo el que transgrede la ley tiene que morir. Eso lo vemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, porque dice que el pecado es infracción de la ley. Así que si nos quedamos solamente en esto, este evangelio también se quedaría mutilado, se quedaría corto. Si hemos dicho aquel evangelio que entendíamos, que Cristo murió y resucitó, eso está corto. Pero si yo ahora digo, el evangelio es que tengo que considerar que la palabra dada a Moisés es la palabra que el evangelio me predica, también se queda corto, ¿vale? El evangelio es lo siguiente. Vamos a decirlo de otra manera. La buena noticia, que es el evangelio, pero decirlo, la buena noticia es que la ley de Dios nos condena porque la hemos transgredido. 1 de Juan 3:4. Pero, ya le voy a poner un pero muy grande, entonces lo he puesto en el apunte. Pero tenemos a alguien que ha pagado por nosotros esa condena por dicha transgresión. Y ese alguien se llama Yeshua, o también Yehoshua, que significa salvación. Yahvé salva, ¿vale?
porque precisamente el ángel le puso Yeshua, porque le dijo a María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿vale? Entonces, eso es el evangelio, ¿vale? Todo junto. Es decir, la buena noticia es que hay una ley, que es la ley de Dios, que me dice que tengo que seguirla, que tengo que obedecerla, pero a la vez que cuando yo la quebranto, estoy condenado a muerte. Pero el Señor ha puesto un antídoto, que es a su Hijo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahí eso no se queda ahí, hay más, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ir viendo. Solamente no es creer que Jesús murió y resucitó, y ya después de esto, pues ya está todo hecho, y pasaporte al cielo, ¿no? Sino que hay mucho, ¿no? Entonces, digamos que como comienzo es muy importante que tengamos claro estas cosas, ¿no? Que no es aquel evangelio que habíamos entendido, que teníamos que creer, que Jesús que murió y que resucitó, y ya con esto está todo hecho. Ni siquiera aquel evangelio que también entendíamos, que Cristo Jesús murió y resucitó, y yo tengo que obedecer lo que Jesús dice. Sí, pero tenemos que analizar qué es lo que me está llamando a obedecer el Señor, ¿no? Pues por ahí vamos. Entonces, seguimos haciendo nuestra pregunta. ¿Y qué es el evangelio? ¿Vale? Ahora nos vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 6. Hebreos 3:16. Los 3:16 de la Biblia son importantes, interesantes. Dice, voy a leer del 3:16 hasta el 4:6. Dice, porque ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Vamos tomando nota de lo que está diciendo. ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar, acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, voy a leer hasta el 7, aunque no lo voy a comentar. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, o del amado, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿vale? Y ahí paramos, porque ya empieza a desarrollar por otro sitio. Entonces, aquí hay ciertas pautas que nos abren mucho el entendimiento, ¿no? Este pasaje de Hebreo creo que es un pasaje que tenemos que atesorar muy bien, ¿vale? Porque está sincronizando a aquel pueblo que salió de Egipto con a los hebreos que le está hablando el escritor de Hebreo, ¿vale? Y estos son creyentes en Yeshua, ¿vale? Entonces, esa sincronización que hace entre los que salieron de Egipto con esto es muy importante porque también ahí nosotros estamos también identificados, ¿vale? Por lo tanto, digo que es muy importante que reservemos esto en nuestros corazones y en nuestra mente a la hora de explicar el Evangelio, ¿vale? Entonces, como he resaltado, habla de este pueblo, versículo 16, 3:16, quienes habiendo oído le provocaron. ¿Acaso no fueron aquellos que salieron de Egipto guiados por Moisés? Luego está hablando del éxodo de Egipto. Del éxodo de Egipto. Y había una palabra muy interesante que dice, habiendo oído, ¿vale? Oído, recordáis lo que es, ¿no? Oír es Shema. ¿Y Shema qué connotación tiene? Prestar atención y obedecer, ¿vale? Pues dice que habiendo oído, le provocaron. Versículo 17 dice, ¿con quiénes se disgustó 40 años?
no fue con aquellos que pecaron, que hemos dicho que es pecado, primera de Juan 3:4, es transgresión de la ley, ¿vale? ¿De cuál ley? De la ley de Moisés, ¿vale? Cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y el versículo 18 dice, ¿a quiénes juró que no entraría en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? ¿Desobedientes a qué? A esa palabra que había sido dada, ¿vale? A la instrucción, exactamente. Pues entonces vemos, versículo 19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Luego, incrédulo o uno que no cree es aquel que no obedece a aquella palabra dada por Dios en el Sinaí, ¿vale? Y ahora otra vez me estarían tirando piedra. Esto cuando lo ponga en el grupo me pondrán comentarios y ese tipo de cosas, ¿no? En el canal de YouTube. Pero realmente estamos leyendo lo que es el Evangelio y estamos hablando de Hebreos, ¿no? Sigo viendo, ¿no? Entonces, como hemos citado, primera de 3:4, primera de Juan 3:4, y quiero que lo leemos, aunque no perdemos Hebreo, ¿vale? Hebreo 4. Porque quiero que leamos todos juntos primera de Juan, versículo 3, capítulo 3 y versículo 4, ¿vale? Lo leo en la versión esta que yo utilizo, que es la Biblia de las Américas. Primera de Juan 3:4. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, ¿vale? Entonces, este versículo también lo tenemos que tener muy presente y muy conectado cuando estamos hablando de pecado, ¿vale? No es que lo que yo entiendo como pecado, no es que lo que a mí me han enseñado como pecado, y no es tampoco lo que a mí me dieron cuando yo me convertí. Me dieron un evangelio de Juan y me dijeron, léetelo. Y después del evangelio de Juan me dijeron, ahora te voy a regalar un Nuevo Testamento, léetelo. Y ya al final me regalaron una Biblia, estoy hablando en sentido general, no es mi caso. Me regalaron una Biblia y entonces ahí me dijeron, bueno, léetela entera, pero hay muchas cosas de ahí que es para los judíos. Y ya está. Y eso es el puzzle que a mí me hicieron en la cabeza, ¿no? Entonces, pero aquí está diciendo claramente el apóstol Juan que el que practica el pecado, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues dice, puesto que el pecado es infracción de la ley que Dios ha dado, la única que hay, ¿vale? La única que hay. Entonces, volviendo otra vez a Hebreos capítulo 4, ¿vale? Esa ley es la que se ha dado en el Sinaí y no hay más ley. No hay más ley. Llegamos al 4.1 y ahora ya no está hablando de los que salieron de Egipto. 4.1 dice, por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y por qué podría no haberlo alcanzado? Pues seguimos leyendo, ¿no? Bueno, habla también, antes de seguir, que dice, espérate un segundito. Versículo 2 dicen, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Aquí hay muchas cositas interesantes. Fíjate que el escritor de Hebreos dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Y por qué no dice a nosotros se nos ha anunciado el evangelio? Porque aquí la palabra original que está utilizando es la palabra evangelio, ¿vale? O evangelión, la palabra griega. ¿Por qué no traduce el autor aquí a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva? Porque sigue diciendo el texto como a ellos. Entonces, a ellos, no, según el concepto contemporáneo, o por lo menos de nuestra segunda mitad de la historia, pues no cabe el hecho de decir a aquellos que salieron de Egipto y que estaban en el Sinaí, se les presentó el Evangelio. ¿Por qué? Porque el concepto que tiene el traductor es el Evangelio es a partir de Jesús. Entonces, como el Evangelio es a partir de Jesús, pues entonces no puedo traducir Evangelio y traduzco Buenas Nuevas. Y eso ya le doy otro matiz que es diferente, que me lo diferencia, mejor dicho, de lo que yo entiendo por Evangelio. Porque el traductor está entendiendo que Evangelio es que Cristo murió y resucitó. Entonces, claro, en el Sinaí eso no ha ocurrido, por lo tanto yo no menciono Evangelio. Hay una frase griega que es traductore traditore, ¿vale? Es decir, el que traduce
a la vez es un traidor, ¿vale? No creo ni siquiera que el traductor de esta versión española lo hiciera a maldad. Estoy convencido. Lo hace según su prisma, según su paradigma, ¿vale? Según su paradigma, pues yo entiendo que es el Evangelio a partir de Jesús, por lo tanto, no puedo entender que allí en el Sinaí se está dando las buenas nuevas. Por eso decía que este texto de Hebreo es muy importante que lo tengamos a la hora presente a la hora de explicar el Evangelio. Porque si estamos hablando de los que salieron en Egipto y ahora aquí está diciendo el texto que es esa buena nueva, ese Evangelio, que es el mismo que se predicó allí, es el que estamos recibiendo, hay ya cosas que tenemos que ir, o una de dos, o es que el Evangelio que se predicó allí en el Sinaí es el mismo que se predica a estos hebreos y se nos predica a nosotros, o algo ha cambiado. Pero, ¿dónde está el cambio? ¿Quién ha dicho que el Evangelio es una cosa y que lo que se dijo en el Sinaí es otra diferente y que hay que cambiarla, ¿no? Entonces, por eso digo que este versículo 2 es clave. Y lo vuelvo a leer. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, y voy a decir, a nosotros se ha anunciado el Evangelio como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no iba acompañada por la fe en los que la oyeron. La palabra fe, que ya lo dijimos el otro día, que era la palabra pistis en griego y la palabra emuná en hebreo, una de las connotaciones que tiene a la hora de traducirla es la palabra fidelidad. Y si yo leo esta palabra, le cambio la palabra fe por la palabra fidelidad, también nos va a ayudar mucho a entender. La palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fidelidad en los que la oyeron. Entonces, esa fe implica fidelidad, porque la fe aquí está hablando de fidelidad. Entonces, diciéndolo de esta manera, la entendemos mucho mejor. ¿Fidelidad a qué? Pues a aquella palabra que había sido dada, en el caso de los que salieron de Egipto, a ellos, y en el caso de los hebreos aquí, a estos, ¿vale? Y entonces está diciendo en el versículo 1, 4.1, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, como aquellos. ¿Por qué? Porque iban con incredulidad, porque no iban con fidelidad a la palabra, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho, es muy importante oír la palabra de Dios, pero en Shema, por decirlo de alguna manera. Shema es abrir los oídos. Oye, escucha, cuando tú dices, cuando alguno de nuestros niños le está explicando algo, bueno, o cualquier persona, y imagínate que le está hablando a alguien que está mirando el móvil. Cuando tú le hablas a alguien que está mirando el móvil, no te está escuchando. Te está diciendo, y hasta que dice, Shema, haz favor de escucharme, ¿vale? Y entonces suelta el móvil, ¿vale? O al niño que está ahí, que es muy inquieto, párate, escúchame. Cuando le decimos al niño, párate, escúchame, es escúchame con atención, porque lo que te voy a decir es importante y tienes que obedecer, ¿vale? Eso es Shema, ¿vale? Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí, ¿no? No oyeron, no Shema. Y el 4.3 está diciendo, porque los que hemos creído entramos en este reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, los que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿Pero qué quiere decir? Los que hemos creído que Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día, no. Los que creemos, que quiere decir que Shema, que obedecemos, ¿vale? Ese es el punto. Por eso tenemos que irnos al versículo 17, al versículo 18, al versículo 19, que nos hablan de pecado el 17, de desobediencia el 18 y el 19, incredulidad, ¿vale? Entonces, pues es ahí donde estamos, donde tenemos que incidir. Y no vale que alguien intentando discutirnos nos diga, pero es que no ves que eso se lo está diciendo a los que salieron de Egipto. Dijo, sí, hermano, se lo está diciendo a los egipcios, pero aquí a los que salieron de Egipto, pero en el versículo 4.2 lo está aplicando a nosotros, ¿vale? Esa es la conexión. Entonces, por eso tenemos que tenerlo muy claro. Así que los que hemos creído, creemos que el Señor murió, que resucitó por nosotros, para que nosotros podamos obedecer, ¿vale? Entonces, eso complementa a esta definición que he dicho antes de la noticia bomba, cuando decíamos que la buena noticia es que la ley de Dios nos condena a muerte porque la hemos transgredido, pero tenemos a alguien
que es Yeshua, que significa salvación, que es Yehoshua, que significa Yahvé salva, que nos permite, que con esa salvación nos regenera, como ha dicho el apóstol Pedro, renacidos por la palabra de Dios, que nos regenera y nos posibilita el poder obedecer, ¿vale? Seguimos viendo más textos, ¿vale? Que nos están afirmando y reafirmando lo que estamos diciendo, ¿vale? No vale un pequeño texto, tenemos que decir más. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 18. No, capítulo 3 y versículo 18. Capítulo 3 y versículo 18. El 18 no nos va a aclarar mucho, pero el 36, que también más vamos a leer, sí. Juan 3:18, que dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Leído así, pues podemos decir, bueno, creer en el concepto intelectual, ¿vale? Podríamos pensar. Pero ahora vámonos al 36. 3:36. Y os voy a pedir que alguien que tenéis la Reina Valera lo lea, ¿vale? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que... Exactamente. El que rehúsa, dice la versión Reina Valera, el que rehúsa. Pero fíjate cómo lo dice, porque, vale, rehusar, pues puede decir, bueno, pues el que no quiere creer, pues ya está, ¿vale? Crees que Jesús murió y resucitó, y tienes vida eterna. Pero si no crees que Jesús murió y resucitó, no tienes vida eterna. Eso es cierto, pero se queda un poco corto. Fíjate cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es muy esclarecedor. Eso también lo dice la Biblia textual, ¿vale? Y también lo dice la versión griega de Nestlé Aland, ¿vale? Entonces, ahí estas versiones nos aclaran mucho más, porque no es solamente creer en el concepto intelectual, ¿no? Sino que es creer en el sentido de obedecer, ¿vale? Creer conlleva obedecer. Habíamos dicho que la palabra evangelio en griego era euangelio, ¿vale? Y la palabra eu en griego, mejor dicho, es un prefijo, eu es un prefijo en griego que significa bueno, que tiene una connotación de algo que es bueno. Cuando una palabra griega lleva eu por delante, es que lo que viene después es algo bueno de eso. Y angelos, ¿vale? Que significa mensaje, ¿vale? Por eso la palabra ángel significa mensajero, ¿vale? Entonces, eu angelos es un buen mensaje, una buena noticia, ¿vale? Y está luego el verbo que viene de euangelio, que es evangelizo, ¿vale? Que casi coincide con el castellano, evangelizo, ¿vale? Evangelizo, ¿vale? Pues la palabra evangelizo es una palabra que significa anunciar buenas nuevas, evangelizar y específicamente el evangelio, ¿vale? Entonces, el verbo evangelizo pues crea polémica, sobre todo cuando se traduce en la Septuaginta, ¿vale? Porque en la Septuaginta, como sabéis, es la versión griega que se hizo 2 siglos antes de Cristo de lo que eran los escritos en hebreo, traducirlo al griego. Entonces, cuando decían las palabras buenas nuevas o el verbo llevar buenas nuevas, pues lo traducían por evangelizo, ¿vale? O un verbo derivado que es evangelizomai, ¿vale? Que es la voz media, que es como algo reflexivo, ¿vale? Entonces, esa palabra crea mucha polémica. Entre otras cosas, Paco lo ha mencionado. Cuando han conseguido la victoria sobre Saúl y sobre Jonatán, los filisteos llevan la buena noticia. Entonces, la Septuaginta, como llevan una buena noticia, pues te menciona el evangelizomai, ¿vale? Y entonces, ahí se agarran para decir, no siempre. Pero como bien ha puntualizado Paco, cuando esta palabra me está llevando a lo que es la Torá y me está diciendo que yo tengo que obedecer a la Torá, eso sí es el Evangelio, ¿vale? Porque lo hemos estado viendo en Hebreos capítulo 4, ¿vale? Y lo hemos estado viendo en 1 de Pedro capítulo 1 y ahora también lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Luego, entonces, el verbo evangelizo crea polémica, pero viéndolo en su contexto se aclaran las dudas, ¿vale? Por ejemplo, hay un ejemplo también que lo vamos a ver. Lucas capítulo 4 y versículo 18. Vamos a leer eso. Lucas 4, 18.
Bueno, voy a darlo desde el 17. Le dieron el libro del profeta Isaías, se lo dieron a Yeshua, ¿verdad? Él está en la sinagoga de Nazaret, bueno, del 16, así lo vemos el contexto. Llegó a Nazaret, donde se había criado Yeshua, claro, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se sentó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Yahvé. ¿Cómo lo dice en vuestras versiones? Cuando dice me ha enviado, para anunciar, ¿el que dice en vuestras versiones? Para anunciar el Evangelio o la buena nueva. Versículo al principio del 18, la primera mitad. Para anunciar la buena nueva. Exactamente. Sin embargo, en la traducción de las Américas, dice para anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, Yeshua, ¿qué hace? Anunciar el Evangelio, ¿vale? Pero aquí está citando una cita del libro de Isaías. Entonces, ¿qué ocurre? Que el verbo evangelizo, que es el que he mencionado, en la versión del 60 y en la Biblia textual, revisión cuarta, lo traducen como buenas nuevas. Pero, por ejemplo, aquí en la Biblia de las Américas y en la Biblia textual, versión tercera, lo dicen como evangelio. Y esto viene porque, claro, está haciendo una alusión a Isaías 61.1, que claro, Isaías, ¿cómo va a hacer alusiones al evangelio? Si el evangelio viene con Jesús. Entonces, traductores, traditores, ¿vale? Como aquí Yeshua está leyendo de Isaías, pues entonces tenemos que traducir buenas nuevas, no podemos traducir evangelio, ¿vale? Pero curiosamente, en la Septuaginta, que como ya he dicho es la versión griega, 2 siglos antes de Yeshua, se escribe en griego del hebreo, pues cuando se traduce al español, esa Septuaginta del texto Isaías 61.1 dice evangelio también, ¿vale? Luego, ¿qué quiere decir con esto? Que está hablando del verbo evangelizo, o en ese caso evangelizomai, ¿vale? Y por lo tanto, según yo creo, como no está haciendo alusiones a después de Cristo y ya resucitado, como hemos estado comentando, del ejemplo que ha puesto Luis, pues entonces tradujo buenas nuevas, ¿no? Pero el verbo es evangelizo, ¿vale? Y por eso es tan importante que insistamos en que el evangelio abarca desde el principio de las escrituras, ¿vale? Y no solamente un trozo de las escrituras, ¿no? Pero vamos viendo más textos porque necesitamos todavía corroborar aún más esto, ¿no? Así que hemos dicho que evangelio se traduce por buen mensaje, buena nueva, ¿vale? ¿Y cuál es ese buen mensaje o buena nueva que los hebreos no obedecieron? Pues ya lo hemos visto, que eran los escritos que el Señor, Dios, le dio a Moisés. Y precisamente esa buena nueva era el pueblo que tenía que primero obedecerlo y segundo tenía que transmitirlo a las naciones, ¿vale? Porque el Señor escogió a ese pueblo para que fuera luz a las naciones, ¿vale? Que precisamente es lo que está citando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y versículo 5, que lo leímos la semana pasada, ¿vale? Que está diciendo que hay que transmitir este mensaje diciendo, siendo apóstol, nos llamó para ser apóstol, para llevar este mensaje para obediencia a los gentiles, ¿vale? Y entonces cita para la obediencia, ¿no? Y ser luz, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el mundo está siendo iluminado? No del todo. ¿El mundo está obedeciendo? No, la mayoría no. Por lo tanto, el mundo no va a entrar en su reposo. Luego quiere decir que ese evangelio hay que seguir transmitiéndolo, hay que seguir llevándolo, esa buena nueva, ¿vale? Entonces, ahora vendría la pregunta, ¿y cuántos evangelios hay entonces? Está el evangelio de Yeshua desde su resurrección, pero hay también otro evangelio que es anterior, pero que ese ya se ha abolido y se ha agotado. ¿Cuántos evangelios hay? Pues vamos a ver la respuesta que nos da la Escritura. Vámonos a Gálatas capítulo 1, versículo 6
al 9. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó. Recordamos que en Romano hablaba mucho del llamamiento, ¿vale? Pues aquí Pablo insiste, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, que significa sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldito, ¿vale? Luego, como dice el versículo 7, que en realidad no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, ¿vale? Cuando ha dicho otro evangelio diferente, es un poco para diciendo, estáis diciendo otras cosas diferentes, ¿no? Pero es que no hay otro evangelio, ¿no? Así que quiere decir que si no hay otro evangelio y se nos está diciendo que el evangelio es a partir de Jesús resucitado, entonces todo lo anterior no es evangelio. Eso es lo que se nos ha enseñado, pero eso es un evangelio tergiversado. Y la palabra lo define de una manera muy drástica, que es maldito, anatema. Entonces, aquellos que se presentaron y que vinieron en alguna ocasión y que a lo largo de la historia alguien se presentó diciendo este es el evangelio a partir de Cristo resucitado, esa persona ya es un maldito. Ya sabemos dónde estará. Pero es que los que siguieron su enseñanza están también siendo maldecidos. Es verdad, y esto es importante que lo maticemos, es verdad que en muchos no hay mala intención, ¿vale? En muchos no hay intención de engañar. Es simplemente transmitir lo que a mí me dijeron. Y me pongo yo como ejemplo. Yo durante muchísimos años, todos hemos tenido un evangelio diferente del que es de la palabra. Y en un sentido he estado bajo maldición, pero era por ignorancia. Y el Señor me ha perdonado por haber estado en ese evangelio, voy a decir, incompleto, ¿vale? Porque si dijera que es un evangelio que está errado o que... No estoy diciendo esto, ¿vale? Y lo afirmo rotundamente. Sí, el evangelio sí es que Cristo ha muerto y que sí ha resucitado, pero ese evangelio está incompleto, ¿vale? Y eso es lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Algo importante. En la antigüedad, en el tiempo de Roma y también anteriormente, cuando entraba un rey nuevo o un emperador nuevo, pues rápidamente se anunciaba y se daba la buena nueva. Viene un rey nuevo, viene un emperador nuevo y viene con la novedad de que va a traer paz, ¿vale? Esto se creía en el tiempo de Roma, también se creía en el tiempo de los hebreos, puesto que en el tiempo de los hebreos ellos también trajeron la buena nueva cuando dijeron, hemos matado a Saúl y a su hijo Jonatán, y por lo tanto traemos buenas nuevas, ya traemos paz, decían los filisteos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay unas buenas nuevas, pero que todo el mundo entendía, que eran buenas nuevas de paz cuando entraba un gobernante o un emperador nuevo, incluso también un general nuevo en un ejército. Este general es mejor que el anterior, y tanto. Entonces, por eso vamos a seguir viendo más acerca de las escrituras, hablan de las buenas nuevas. Y ahora nos vamos a ir a Salmo 68:11, ¿vale? Salmo 68:11. La versión del 60 es bastante diferente a la versión de la Biblia de la América. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas, ¿vale? Entonces, ahí ya se está hablando de las buenas nuevas, ¿vale? Aquí en la versión de la América dice, el Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud, ¿vale? Porque habla de las que llevaban entonces lleva una connotación femenina, por eso aquí lo traduce como las mujeres. Pero bueno, no importa demasiado si se traduce mujeres o no. Pero sí está hablando aquí precisamente de esa palabra que aquí hemos dicho que en griego es evangelio, pero tenemos que conocer también la palabra hebrea. La palabra hebrea es, acuérdate de beso, besora, ¿vale? La palabra buena nueva es besora, o besorá, sería más correcto, besorá, ¿vale?
Y esa es la buena nueva. Y si leemos el contexto de este versículo 11, vamos a leer ahora desde el versículo 7 al versículo 12, lo voy a leer completo, y nos va a situar esta buena nueva, donde se está colocando. Dice, oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, ¿de qué está hablando? De cuando salieron del desierto, lo de que decía Hebreo, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo delante de Dios, el Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada su tierra, ¿no? Los de tu pueblo se establecieron en ella, en la tierra. En tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. Ya le dice el 11 que hemos leído, el Señor, Yahvé, da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Versículo 12, los reyes de los ejércitos huyen, sí, huyen. Y la que se queda en casa repartirá el botín. Así que hay un nuevo rey que trae buenas nuevas, y es que ha sacado a su pueblo de las garras de Egipto y ha hecho estremecer el Sinaí porque echaba fuego y porque él trajo su palabra. Y cuando trajo su palabra, ¿qué pasó en el monte? El monte temblaba y la gente se atemorizaba y sonaban bocinas y todo este tipo de cosas, ¿no? Estas señales que ocurrieron, ¿no? Y sin embargo, pues el Señor trajo esas buenas nuevas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el contexto de las buenas nuevas en el Sinaí, cuando el Señor se muestra y da su instrucción, ¿no? Entonces, esta buena nueva es que el pueblo ha salido de Egipto, y ha salido de Egipto para tener paz, para tener shalom, y para que fuera gobernado por un rey que era Dios mismo. Solo que a las primeras de cambio ya sabemos lo que pasó. El pueblo metió la pata hasta el cuello y fracasaron, ¿no? Entonces el Señor le está diciendo a su pueblo, realmente si me obedecéis, entonces yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Eso lo dice en muchos lugares, por ejemplo en Jeremías 31-33, parafraseando dice esto, ¿no? Hay más textos que hablan sobre el Evangelio en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, no lo vamos a buscar, lo voy a leer. Salmo 96:2 que dice, cantad a Yahvé, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, ¿vale? El Evangelio de su salvación. Y fíjate lo que dice Hechos 8:35, que dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué estaba leyendo el eunuco? Estaba leyendo Isaías, ¿recordáis? Pues dice, desde esta escritura le anunció el Evangelio de Yeshua. Desde Isaías le está anunciando el Evangelio de Yeshua y lo está confirmando lo que llamamos el Nuevo Testamento. No hay contradicción. Más citas. Esta sí la vamos a buscar. Gálatas 3, 8 y 9. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, recordamos también cómo se lee fe, fidelidad, ¿vale? Anunció de antemano el que las buenas nuevas, ¿a quién? A Abraham. Entonces el traductor no puede poner aquí evangelio, por eso no lo pone. Lo voy a leer así. Anunció el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe, los que son de fidelidad, son bendecidos con Abraham, el creyente. Aquí tenemos un protoevangelio, ¿vale? Porque el Señor anunció el evangelio, la buena nueva, a Abraham, a su siervo, a Abraham, el evangelio, ¿no? Y ahora vamos a pegar un salto para atrás, Isaías 52:7, ¿vale? Entonces, con esto de ir para adelante y para atrás, no, lo que estamos haciendo es mezclando la masa. Me imagino que muchos de vosotros no habéis hecho pan nunca, ¿no? Pues habéis amasado pan, hay que amasar el pan, porque dicen que así se distribuye mucho más el gluten y el pan coge más volumen. Pues eso es lo que estamos haciendo un buen pan, el pan de vida. Y estamos moviendo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y estamos amasando, ¿vale? Pero no nos estamos volviendo locos, no, lo que estamos es confirmando la palabra de vida. Bueno, como he dicho, Isaías 52:7 es precioso. Que dice, lo estoy leyendo yo todo porque como si no, luego no se escucha las grabaciones, entonces por eso, a mí me gusta dejar espacio para otro, pero no lo estoy haciendo por eso. 52:7, espérate que llegue, que el 51 es muy largo, y el 52:7, que dice, qué hermosos son
sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Podemos decir, del que trae evangelio. Ya sabemos dónde aparece esto. Del que anuncia la paz. Del que trae las buenas nuevas de gozo. Del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. ¿Recordamos lo que significaba buena nueva así en el mundo en general? Cuando venía un rey nuevo, cuando venía un emperador nuevo. Entonces, aquí está hablando de cuando viene el Señor a reinar. Tu Dios reina. Entonces hay un vocero, que ahora lo vamos a ver también, que está trayendo esa buena nueva, ese evangelio, ¿vale? Si leemos en Nahum 1.15, ¿vale? Ese va a costar más trabajillo, pero vamos a buscarlo. Nahum 1.15 es paralelo a Isaías, ¿vale? Aún Habacuc. Está después de Miqueas y antes de Habacuc. 1.15, que es casi literal de lo que hemos leído en Isaías 52. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. ¿Vale? Aquí lo remata de otra manera. Dice, cumple con tus fiestas, cumple con tus votos, con lo que el Señor dice. Al fin y al cabo, corrobora la Torá, ¿vale? Corrobora la Torá. Y el comienzo es igual, ¿no? Sobre los montes, los pies del que anuncia las buenas nuevas, ¿no? Y otro evangelio que no menciona la palabra evangelio, pero fíjate cómo habla del que murió y resucitó, ¿vale? Y ahora nos vamos a Isaías capítulo 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Está hablando del siervo sufriente que dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Yahvé hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Vale? Eso es el evangelio. No han mencionado la palabra evangelio, pero ese sí es lo que hemos entendido siempre como evangelio. De hecho, algunos dicen que este es el evangelio del Antiguo Testamento. Ahí sí lo corroboran. ¿Por qué? Porque está apuntando al siervo sufriente que es Yeshua, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Que está hablando sobre su padecimiento, ¿no? Entonces vemos con este amasamiento que estamos haciendo, esta amasada, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y lo vamos colocando, y estamos haciendo los pliegues, y el pan está subiendo, ¿vale? Y ya lo estamos preparando para meterlo en el horno, ¿no? Así que tenemos ese evangelio que es el que al apóstol Pablo está predicando y le está enseñando a Roma. Ahora sí entendemos cuando dice el versículo 15 que quiero ir allí a explicaros el evangelio. Es decir, tengo que explicaros muchas cosas, porque a lo mejor vosotros habéis creído que sí, que Cristo murió, que Cristo resucitó, pero hay mucho más. De hecho, recordamos el contexto de la iglesia en Roma. Había creyentes judíos, creyentes gentiles. Los judíos habían estado un tiempo por el tema de la deportación, de la expulsión, mejor dicho, un tiempo fuera, luego regresan. Los que son de ascendencia gentil han puesto unas normas y dice Pablo, vamos a poner orden aquí, ¿vale? Vamos a explicar el evangelio, ¿vale? Es el evangelio integral. Y por lo tanto, es importante, ¿no? Y ya voy a terminar con un último pasaje, pero también es importante, hemos mencionado que el pasaje de Hebreos 3.16 al 4.6 es un pasaje claro y que tenemos que tener aquí cuando queremos explicar el evangelio integral. Pero ahora vamos al Antiguo Testamento. Recordamos que dijimos, vamos a hacer el reto de cómo puedo explicar el evangelio solamente mirando el Antiguo Testamento. Ya hemos dado mucho material. Uno más. Lo hemos mencionado de pasada, pero ahora nos vamos a parar un poquito. Isaías 40. Isaías 40, versículos 6 al 11. Isaías 40. Permitidme que me cuele, pero es que si no me quedo con esto colgadillo, ¿vale? Permitidmelo. Isaías 40, 6 al 11. Que dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba,
marchítase la flor cuando el aliento de Yahvé sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un monte, oh Sión, portador de buenas nuevas, buena nueva. Levanta con fuerza tu voz, por eso estoy leyéndolo también así de fuerte. Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. He aquí, Yahvé Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí que con él está su galardón y delante de él su recompensa. Lo hemos leído antes en Isaías 53. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Vale? Y ahí paro, porque ya coge otra vertiente. Entonces, este pasaje es un pasaje hermosísimo que nos está planteando las buenas nuevas. ¿Vale? Cuando hemos dicho buenas nuevas ya sabemos que está citando la palabra besorá. O si lo leyéramos en la Septuaginta estaríamos leyendo evangelio. ¿Vale? Y esa buena nueva, hemos dicho que en la antigüedad, cuando era la buena nueva, ¿qué era? Que venía un rey con buenas nuevas de paz. Pues aquí está diciendo que viene el rey. Luego el evangelio me está diciendo que viene un rey que es Dios, que viene a gobernar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el Señor viene, en la primera vez, el pueblo no está preparado. Entonces no es el momento de gobernar. Es el momento de venir a rescatar a sus ovejas que estaban perdidas. ¿Cuál era el mensaje que dijo Yeshua? Yo no he venido sino a buscar y a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vale? Luego le quedaba esta misión y por lo tanto no era el momento todavía de venir como siervo triunfante, como Mesías triunfante, mejor dicho, ¿no? Entonces, pero sí están entendiendo este mensaje, ¿no? Entonces trae buena nueva de shalom, ¿no? De paz, ¿no? Así que tenemos al mismo Dios que viene como pastor, que lo hemos visto aquí en el versículo 11, sí. Y en el versículo 10 también, ¿no? Viene para traer a las que están a la peniquebrada y la lleva consigo, ¿no? ¿A quién envió el Señor? Envió a su Hijo, a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, ¿vale? Y aquí dice, en el versículo, se me ha ido, espérate. Exactamente, el versículo 10, que dice, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Y aquí con él está su galardón, su recompensa. Y luego dice, como pastor, apacentará su rebaño, etcétera, etcétera. Quiero resaltar la palabra Dios y la palabra pastor, ¿vale? También la palabra brazo. Su brazo extendido está haciendo alusión a su hijo. Pero tenemos la palabra Dios, que en hebreo, muchos lo sabemos, es la palabra él, ¿vale? Que coincide con nuestro artículo determinado él, pero no tiene nada que ver. Cuando tú ves la palabra hebreo, lees la palabra él, quiere decir Dios. Ejemplo, Daniel, Dios es mi juez. Natanael es en regalo de Dios. Rafael es Dios sana, ¿vale? Entonces, esa palabra él es la palabra Dios. Pero si nos vamos eso es que toda la palabra de Dios tiene tantos misterios. Si nos vamos a la palabra original, él, pues resulta que son dos letritas, que en hebreo es la letra Aleph y la letra Lamed, ¿vale? Pues si lo miramos en el pictograma, que sabéis que el pictograma es el paleohebreo, el hebreo antiguo, no los caracteres de hoy día, sino que eran como dibujitos, ¿vale? Pues el Aleph era la cabeza de un toro y el Lamed era un bastón de un pastor. La cabeza del toro está relacionada con la autoridad y el bastón del pastor con ejercer autoridad. Entonces, de manera que el Dios que es la autoridad está haciendo también como pastor, ¿vale? Y es justamente esto que está diciendo también aquí este evangelio de Isaías capítulo 40, ¿no? Y ahora diciendo, bueno, pues si te quedas aquí, ¿vale? Pues este es el evangelio del Antiguo Testamento, porque lo llamamos así.
pero es que luego viene alguien del Nuevo Testamento, que es Pedro, que lo hemos citado antes, pero lo vamos a volver a leer, y entonces está afirmando estas palabras de Isaías, con lo cual seguimos moviendo la masa, ¿vale? La masa del pan. Y estamos creando ese gluten que luego nos va a hacer un pan buenísimo. Primera de Pedro 1, 23, 24, 25, lo leo rápidamente otra vez. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Yahvé permanece para siempre. Todo lo que hemos leído ahora en Isaías. Dice, y esta es la palabra que os fue predicada. En vuestra versión dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada, ¿verdad? Así anunciada, exactamente. Pues, ¿por qué uno utiliza la palabra por el Evangelio y otro no? Porque simplemente está utilizando el verbo evangelizomai, ¿vale? Que la palabra evangelizomai es anunciar el Evangelio. Entonces, claro, también se utiliza como predicar. Pero fíjate que esto que está mencionando Pedro, el apóstol Pedro, son alusiones a Isaías. Luego está conectando una cosa con la otra. Pues eso es lo que nosotros tenemos que tener, digamos, en nuestra agenda cuando queremos predicar, que es el Evangelio integral, ¿vale? Así que Isaías ha dicho, la palabra de Dios permanece para siempre, en el 48. ¿A cuál se está refiriendo Isaías? Lo hemos dicho al principio, a la Torá dada en el Sinaí. Pero luego el apóstol el apóstol Pedro está afirmando lo mismo, que la palabra de Dios permanece para siempre. Para Pedro, ¿cuál es? La palabra dada en el Sinaí, ¿no? Y por último, volviendo otra vez a Isaías 40, cuando está diciendo, grítales, y está diciendo, ¿qué le grito? Esta paráfrasis podía ser así. Grítales que el rey viene a reinar con justicia, a pastorear sus ovejas con base en su palabra, la cual permanece para siempre. ¿Vale? Ese es el Evangelio, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Pues eso, que hay una palabra, que es la única que hay, por lo tanto hay un único Evangelio, una única palabra, y algo muy importante que también tenemos que subrayar es que Jesús no vino a traer otro mensaje. No vino a traer un mensaje nuevo que descarta el mensaje, entre comillas, viejo, ¿vale? Porque lo que es viejo está a desaparecer. Ay, pero usted, es que en hebreo dice que hay un cambio de ley y que lo antiguo y lo viejo está a punto de desaparecer. Pues no, dice usted, hebreo, el contexto de hebreo está hablando sobre Yom Kippur y sobre sacerdocio. Ese es el contexto de hebreo, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que puntualizar bien todas estas cosas. Así que Jesús, lo que vino es a confirmar el Evangelio que ya había sido dado y a conformar, a darle forma, ¿vale? Y eso es lo que está diciendo. Entonces es fundamental que lo entendamos. Así que ahora ya, sabiendo qué es el Evangelio y el Evangelio integral, pues ahora nos metemos en la epístola a los romanos y ahora entenderemos muy bien cuando, lo voy a leer nada más, lógicamente, cuando leemos Romanos 1, 15 y 16, que dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya sabemos que le está queriendo decir el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿vale? De esa palabra en su totalidad. Pues es el poder de Dios, que ya lo analizaremos, para la salvación de todo el que cree. Ya sabemos qué connotación tiene creer. Del judío primeramente y del griego también. Ya lo entendemos mucho más. Y el versículo 5, y con esto cerramos. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Y digo yo, y entonces, si el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma y ahora aquí está diciendo que hay que promover esa obediencia entre todos los gentiles, la pregunta es, ¿y esta palabra que se dio en el Sinaí no era para el pueblo hebreo? ¿Se queda ahí o no se queda ahí? ¿Eso es solamente para que los hebreos obedezcan? Pues eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la carta a los romanos.